Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con palabras y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. El domingo pasado celebrábamos el domingo de la palabra de Dios. Y decíamos que esta palabra adquiere un sentido todavía más grave, importante, especial, cuando es palabra que está integrada en la Sagrada Eucaristía. Y hablábamos de un doble banquete, ¿verdad? El banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. El banquete de la palabra, que inicia con esta primera lectura, el Salmo responsorial, siendo domingo, segunda lectura, el Evangelio, la homilía, la oración de los fieles, y termina la parte de la liturgia de la palabra. Y yo les decía que es tan importante la palabra, tan grave, y recordábamos ese día lo que hace la palabra, que conmueve, ¿verdad? Aquellos en la primera lectura lloraban al escuchar la palabra, ¿verdad? Se conmovían. Aquella palabra impactaba su vida, como lo hace con nosotros hoy, aquí, ahora. Escuchamos la palabra y muchos, más de los que nos podemos imaginar, quedamos tocados por esa palabra. La palabra hace lo suyo, ¿verdad? La palabra entra y mueve, simbra. Habíamos dicho que la misma palabra de la palabra dice
que es como una lámpara en medio de la oscuridad. Es una espada de doble filo, hecha para corregir, para animar, etc. Esta palabra, cuando se proclama, sea por los laicos dentro de la Santa Misa, o el sacerdote, el Santo Evangelio, o cuando la leemos en nuestra casa a nivel personal, Satanás se pone atento. Satanás anda a las vivas, porque si algo le conviene a él, es que tú no caches la palabra, que no recibas la palabra, que la palabra no haga lo suyo en ti y en los tuyos. Si la palabra es Dios, ¿verdad? Es el dabar, la dabar de Dios, decíamos, ¿verdad? En hebreo, lo que es y lo que implica el logos en griego. Este logos, este dabar o esta dabar, palabra que sale de la boca de Dios, busca el lugar donde encarnarse, sembrarse, guardarse, como quieras. Esa es la razón de ser de la palabra. Porque esta palabra es palabra de Dios y entonces el que la escucha con atención recibe sanación, protección, liberación, purificación. Por eso veíamos la profecía de Isaías que proclamaba a Jesús en aquella sinagoga de Nazaret el domingo pasado. Hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes, decía el texto. Y esto nos impactaba, ¿verdad? Esto nos impactaba, porque entonces decíamos que la palabra tiene una razón de ser, nos tiene que empujar a la acción, a ir por los pobres, a los necesitados, a los carentes, hoy ir por los migrantes y llevarles ropa, comida, llevarles algo para el sustento, ¿verdad? A los que coordinan esas casas, a los que están viviendo esos lugares, a los que están esperándolos en los lugares para recibirlos, etcétera. Cuánto dolor, fíjense, cuánto dolor de estos hermanos, cuánto sufrimiento de estos hermanos. Estar esperando a que lleguen y sin causa alguna, sin razón alguna, ser echado fuera después de años de estar trabajando ahí, de hacer lo suyo. Hasta allá, fíjate, hasta allá tiene que llegar la palabra, a animarlos, a mantenerlos, a sostenerlos, a consolarlos frente a esta situación tan tremenda. Y por eso les digo que Satanás está atento, porque si algo quiere Satanás es que la palabra no llegue a donde tiene que llegar. Y la palabra está hecha para que llegue al alma, a la vida, a la historia, al cuerpo, la sangre, las venas, las arterias, los órganos. Todo yo quedo impregnado del poder de la palabra de Dios. No es solamente para los oídos, Los oídos son la puerta de entrada, pero de aquí entra, se anida, decíamos, y de aquí nos lleva a las manos y a los pies para hacer obra. Pero antes de pasar este proceso, toca órganos, toca el riñón, toca la sangre, toca las venas, toca el cerebro y nos va dando sanación. Pero si Satanás está atento para que esa palabra no llegue, es lo que nos describe la parábola. Fíjate. El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. ¿Listos? Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Claro. Quiere que se mantenga el otro triste, en angustia, en turbación, en miedo, en confusión, etc. Y entonces mejor Satanás la arrebata, la quita. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría. ¿Cuánta gente no hemos escuchado, visto con esa situación? Pero no tienen raíces. Fíjense los adjetivos que ocupa el texto. Son
inconstantes. Entonces oramos un día sí y 15 no. Pues bueno, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo va a tener efecto esa palabra? Si la idea es, decíamos como tarea de ese domingo pasado, el homework, la tarea para la casa es 4 capítulos diarios que puedas leer y en un año terminas toda la Sagrada Escritura. Fue la tarea que pedimos, o por lo menos se sugirió, ¿verdad? 4 capítulos. Empieza por el Génesis si quieres. Pero escúchame. Dice el texto, pero como son inconstantes, y en cuanto surge un problema, una contrariedad, por causa de la palabra, se dan por vencidos. Entonces aquí atentos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra. Listo. Pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Fíjense todo el plan de Satanás en contra del proyecto del domingo pasado y de cada día que escuchamos la palabra. Literalmente anda buscando la manera de quitártela, de arrebatártela, de que no la profundices, que no la interiorices, y entonces te presenta situaciones para que constantemente estés y que termines cansándote, hartándote de leer la palabra. Y estamos en la línea de los inconstantes, sumergidos en problemas, contrariedades, preocupaciones, la seducción de las riquezas, el deseo de todos los demás nos invade y termina la palabra siendo estéril en nosotros. En una parte de la revelación de la palabra de Dios dice, y así como la lluvia desciende y empapa la tierra y no regresa a mí, sino hasta que haya cumplido su trabajo, su misión, así es mi palabra. Yo la comparto, la doy, te la entrego, desciende y tiene que empapar, tiene que enseñar, tiene que mover, tiene que corregir, tiene que iluminar. Y hasta que no haya cumplido su palabra, su tarea, su razón de ser, regresa de donde salió. Yo quiero invitarlos a abrir su corazón y estar atentos. Ese cansancio de leer la palabra, ese no querer la palabra, querer leer la palabra, ese hartarte de estar todos los días leyendo un ratito, 4 capítulos decíamos. Ese cansancio, eso lo siembra el otro, para que tú, yo, todos los más que puedan, o que en el plan de Satanás, ojalá fueran todos, dice él, se cansen, no oren, no busquen la palabra, porque Satanás y sus demonios sabe que esta palabra hace lo suyo en nuestra vida. Nos sana de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser. Y al que la escucha, aquel que está atento, lo sana, lo libera, lo purifica, etc. Atentos entonces. La palabra de Dios, grábenselo siempre, tiene poder. Vayamos a leer la palabra y experienciemos ese poder de sanación, de liberación, de purificación que tiene la palabra. Que así sea. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.